Una prioridad tremenda para el trabajo de la inteligencia y de la contrainteligencia, digamos. Durante muchos años, desde el primer tiempo de la revolución, se enviaron agentes a Miami para tratar de penetrarlo. Escucharon al ex agente de la seguridad Carlos Cajaraville, quien hace unos años atrás denunció en el documental Los secretos de Fidel Castro la penetración de espías castristas en los Estados Unidos, actividad que inició el régimen desde que llegó al poder, y en estos 50 años de servicios estadounidenses han conseguido descubrir a muchos de esos agentes que viven y se mezclan entre nosotros como funcionarios, intelectuales, profesores, periodistas, diplomáticos, entre otras profesiones. Hoy hablaremos del espionaje del régimen castrista y las maneras que tiene para enmascararse y sus fines en dividir el exilio. Por otra parte, los últimos espías castristas en caer en las redes del FBI fue el matrimonio de Walter Kendall Myers y su esposa Gwendolyn, quienes por espacio de 30 años pasaron informaciones sensibles al gobierno de La Habana, después que la captura de Ana Belén Montes y el arresto de los Myers ahora es el segundo caso más importante de funcionarios estadounidenses vinculados a esa actividad clandestina. Les contaremos detalles de su captura. La organización de los hombres y la búsqueda de la productividad, el mejoramiento de los rendimientos, nos hemos dado cuenta que hay que buscar una vinculación al hombre a los resultados. Y en este sentido también tenemos que fortalecer la permanencia, la producción que se está haciendo. Pues bien, escucharon al nuevo y por supuesto ineficiente ministro de la Agricultura, Ulises Rosales del Toro. Fracasó la zafra y ahora está en la agricultura, ex general convertido en organizador de una actividad tan importante como es la agricultura, y lo mejor de su ignorancia son sus propias palabras huecas que no significan nada y ni siquiera arrojan una esperanza de que vendrán más alimentos para la población en la isla. Pero así es este régimen, palabras y consignas y penurias para el pueblo cubano. Y como siempre ocurre en estos 50 años de castrismo, el que sufre las privaciones es el pueblo. Ya el gobierno anunció drásticas rebajas en las raciones de alimentos, y una nota oficial circula por las bodegas cubanas. Les diremos qué dice y cuáles productos se reducirán. Tenemos mucha información, así que no se muevan, que Última Palabra comienza ya. Muy buenas noches, yo soy Ninosca Pérez Castellón y bienvenidos a Última Palabra. Un exfuncionario del Departamento de Estado y su esposa son los últimos espías estadounidenses en ser capturados por el FBI que trabajaban a favor del régimen castrista. La actividad clandestina de Walter Kendall Myers, conocido como Agente El 202, y su esposa Gwendolyn Steingraber Myers, la Agente 123 y también conocida como la E-634, se extendió a lo largo de 30 años de servicio hacia el gobierno de los Castros. Según el FBI, en el año 2007, Myers tuvo acceso a más de 200 informes clasificados sobre Cuba. Como vemos, esta es una historia que se repite, y si no, recordemos a la Red Avispa y Ana Belén Montes, Mariano Faget y tantos otros. Para conversar sobre el tema tenemos como invitados al abogado y analista político Robert Macaulay y el columnista del Nuevo Herald Adolfo Rivero Caro. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se explica que en medio de quizás iniciativas para restañar las relaciones con el régimen de La Habana, que de pronto surja un caso como este tan serio como el caso de Ana Belén Montes, que por más de 20 años en el Pentágono tenía acceso no solo a información, pero a influir los informes de inteligencia? ¿Cómo se explica que por 30 años hayan podido hacer esta labor estos dos individuos? Bueno, el señor Myers fue un hombre bien respetado, un profesor en Johns Hopkins University, una universidad muy prominente, y realmente era gente muy cuidadosa, y ellos eran los tontos útiles, o sea, gente que realmente creía en la revolución, parece que despreciaron su propio país,
creían en la utopía que hablaba Fidel Castro, entonces como despreciaban su propio país, el enemigo de su país era su amigo. Hay mucha gente así en la academia, en el gobierno, en las áreas intelectuales, entonces ellos eran muy cuidadosos, como no estaban recibiendo dinero, como ellos estaban viajando mucho, ellos sabían cómo encubrirse y realmente él trabajaba en Europa, señor Myers, entonces lo que él hacía fue coger información respecto a Cuba de lado y después pasar eso a Cuba. Entonces es difícil, pero la investigación empezó hace 3 años, cuando sabía que algo estaba filtrando. Bueno, no, hace 10 que lo pusieron en la lista de que tenían ciertas dudas sobre ello. Y, sí. Sabíamos cuando con Ana Belén Montes que llevaban años vigilándola, pero no deciden dar el paso hasta que no ocurre septiembre 11 sí. Y tienen miedo que ella traspase información, pero sin embargo, por muy cuidadoso que fueran, estas eran personas que habían viajado clandestinamente a través de México para reunirse con el propio Fidel Castro, eran personas que de cierto modo no escondían quizás sus sentimientos ideológicos, que no debe haber sido. Ahí tenemos a Walter Kendall Myers, que por cierto proviene de una familia ilustre de este país, no solo por ser nieto de Graham Bell, su madre, le estaba leyendo el obituario, es una mujer que acudió a las mejores escuelas y universidades de este país, voluntaria en muchísimas organizaciones. Pero esa gente existe en este país, siempre han estado allá en el Ivy League, allá en el gobierno, hay gente que realmente, como se ven, que esta sociedad no es perfecta, es hipócrita esta sociedad hasta cierto punto, entonces para ellos tienen algún rechazo al país, ellos se sienten culpables por lo que tienen, así que un tipo como Fidel Castro les apela mucho. Adolfo, este síndrome, que es como explica Robert, esta es una especie de síndrome donde nos tenemos que sentir culpables de ser un país poderoso, de ser un país democrático, y tenemos que coincidir con las dictaduras, porque quizás alguien se podía haber deslumbrado con un Fidel Castro en los primeros años de la revolución, pero no después de 50 años de crímenes. Bueno, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos precisamente, Ninosca, que es que al principio de la revolución, como tú sabes, la revolución y Fidel fueron extraordinariamente populares en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Entonces, en aquella época, es muy probable que hayan reclutado una gran cantidad de agentes de inteligencia en la época del entusiasmo por Cuba y por la revolución. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que sí, tú te puedes meter a agentes de inteligencia con relativa facilidad, pero dejar de serlo ya es otra historia. Porque si tú trabajas en el Departamento de Estado, en la CIA o en cualquier organismo del gobierno de los Estados Unidos, y tú te arrepientes porque te das cuenta que todo eso fue un disparate, que la revolución cubana lo único que ha traído es miseria para el país, etcétera, y vas a tu jefe y le dices, caramba, yo me equivoqué, yo estuve trabajando unos años para la inteligencia cubana. Olvídate, Ninosca, que el resultado es funesto para tu carrera. No vas a ir preso ni nada de eso, pero tu carrera... Yo cuestiono un poco el hecho de que no recibían dinero, y ese era el caso de Ana Belén Montes. El espía que reciba dinero como una entrada adicional sabe que es la manera más fácil de comprobárselo. Sí. Yo estoy por pensar que estas personas tienen cuentas en países fuera de los Estados Unidos, porque es que lo más lógico es no... El espía famoso de Virginia, que Ames, que sí, ¿por qué lo cogen? Porque de pronto empieza a comprar y esta gente no, realmente mi papá era profesor, yo estudiaba en Harvard, yo conozco a esa gente, la mentalidad académica de los intelectuales. Hay mucha gente que hace cosas por razones no de dinero, por sus creencias ideológicas. Son gente que realmente es de la izquierda, y un Fidel Castro para ellos es un gran héroe, y esa gente está ciego a la realidad. Ahora, el espectro de dónde podían llegar estas personas era, número uno, John Hopkins, de ahí salió Ana Belén Montes, reclutada también por sus profesores, están ellos, pero ese era un aspecto, el de reclutar a estudiantes en escuelas de investigaciones superiores, pero está el aspecto, en el año 2007 pasaron 200 expedientes de temas extremadamente sensibles y secretos de Cuba por las manos de este señor.
Sí, correcto, y él estaba en la sección de Europa, pero tenía acceso, entonces aprovechaba de eso para hacerlo de Cuba. El problema es que el gobierno revolucionario y Fidel Castro lo único que ha utilizado toda esa información siempre, históricamente, ha sido para venderla, para vendérsela, porque la gente se confunde, mucha gente se cree en el mundo entero que Fidel Castro es heredero de Marx o de Lenin o de Engels, y por supuesto mucho menos de los de Martí, de los próceres cubanos, cuando en realidad Fidel Castro es un heredero de Alberto Yarini, el famoso chulo cubano de principios de siglo, porque siempre lo ha estado viviendo de los demás. Y en el caso de Ana Belén Montes, que todavía no sabemos la profundidad de la penetración de estos señores, su tesis de que Castro no representaba un peligro para los Estados Unidos permeó todos los informes de las agencias de inteligencia. O sea, hizo un daño creando una percepción falsa de lo que era la situación en Cuba. Está por ver si estos señores hicieron lo mismo, pero a pesar de haber estado ya retirado desde el 2007 del Departamento de Estado, en abril de este año, en la cumbre, la famosa cumbre de las Américas,